Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Cristo, el que cumplió la ley, ahora vive en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora vive en nuestro corazón como redimidos que somos y escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y nos ha dado su Espíritu que nos ayuda y nos guía para que no violemos esa ley. Antes nos era difícil no mentir. Ahora, cuando tú dices una mentira, sientes que tu conciencia, hay un clavo ahí, ¿verdad? Que te dice, faltaste, ¿verdad? Te está haciendo alerta, te pone el semáforo y dice, fallaste. Y te das cuenta, ¿verdad? Lo que antes era para ti común, que lo hacías una y otra vez y si te dabas cuenta, decíamos cosas o hacíamos cosas tan normal y no sentíamos nada, nuestra conciencia estaba cauterizada. Pero ahora Él puso su ley en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos hace sentir que ese comentario que hiciste está fuera de lugar, o sea, no va con tu personalidad, ¿verdad? Y con menos con la personalidad de Dios, porque estamos hablando de que tenemos un Dios puro, santo, ¿sí? Y 3 veces santo. ¿Por qué 3 veces santo? Porque estamos hablando de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es 3 veces santo, ¿sí? Porque estamos hablando de la divinidad de Dios. Y estamos afectando su divinidad cuando nosotros le fallamos. Hebreos 8:10, que es uno de los libros que les invito a que lo lean, porque está relacionado todo con el libro de Éxodo, con el libro de Levítico, con todas las ceremonias está relacionado, pero esto ya no es sombra, ¿sí? Ahora es la realidad, el libro de Hebreos. Veamos Hebreos 8:10 y nos dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, hemos aprendido algo muy importante en ese lugar de esta arca. ¿Sí? Dijimos que ese lugar era como el trono de Dios. Entonces hemos aprendido que la comunión con Dios no existe aparte de la comunión con su palabra. Repito, la comunión con Dios no existe aparte de la comunión con su palabra. Cuando nosotros nos acercamos en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comunión, siempre debemos de llevar nuestra Biblia en nuestra mano, porque es la manera en que Dios nos va a hablar, es la manera en que Dios nos va a instruir. No es así que todo el tiempo vendrán pensamientos, ideas mientras que tú estás orando. Vendrá en su palabra, el Señor hablará a través de ella. Por eso, no, claramente estoy diciendo, no existe, ¿sí? La comunión con Dios no existe aparte de la comunión con la palabra. La palabra y su presencia son 2 cosas que van de la mano. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Dice también ahí, esta era una profecía y que ya vimos que fue su cumplimiento en la palabra de Hebreos que acabamos de leer. Y dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien claro que está ahí y vemos en Hebreos que acabamos de leer su cumplimiento, que el Señor así lo dijo y así es. El Señor está escribiendo su ley en nuestra mente, por eso es importante, nos enseña la palabra de Dios que nosotros tenemos que recordar y recordar y recordar la palabra de Dios, porque nosotros aprendemos por repetición, ¿sí? Nosotros aprendemos de esa manera. Y dice que cuando hablemos la palabra del Señor y les enseñemos a nuestros hijos y a nuestra familia, nosotros la repitamos. Cuando vayamos por el camino, hablemos la palabra. Cuando estemos en familia, hablemos la palabra. Cuando estamos en alguna relación, que la palabra sea el sustento, porque esa es la que nos va a ayudar a preservar nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver este cumplimiento de esa promesa que fue dicha hace mucho tiempo atrás con el profeta Jeremías. Sí, dice Juan 15:7. Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí está claro. ¿De qué se trata? De tener una comunión. Eso es permanecer. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Entonces, es claro que si nosotros estamos arraigados en la palabra del Señor, parados sobre la roca que es Cristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No es solamente tener el conocimiento, sino vivir en ese conocimiento. Muchas veces malentendemos, ¿verdad? Que pensamos que tener sabiduría es conocer muchas cosas de la palabra de Dios y no es así, ¿verdad? Sabiduría es, por ejemplo, que yo tengo un jitomate en mi mano. Pero el conocimiento, es que yo conozco para qué sirve un jitomate, este fruto, yo sé para qué, pero sabiduría es cómo lo voy a utilizar. Entonces, toda la palabra de Dios que tú conoces, ¿sí? La sabiduría aplicada es cómo la utilizamos, Entonces, no es el conocimiento que tenemos, es cómo utilizamos las cosas. Y lo vemos en la práctica diaria. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Con algo, con tu esposo, con tus hijos, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo aplicas esa sabiduría? Conoces la palabra del Señor, pero ¿cómo la aplicas? Si tu esposo es enojón y te responde mal, ¿tú respondes de la misma manera? Eso no es sabiduría aplicada, es un conocimiento que tú tienes que no deberías de responder de la misma manera, sin embargo lo haces. ¿Es sabiduría aplicada? No, es necedad aplicada, ¿sí? Tienes el conocimiento de Dios, pero la sabiduría aplicada, es la palabra dulce, calma la ira. Esa es la sabiduría, es el conocimiento que yo tengo de Dios, pero la sé aplicar. ¿Verdad? Entonces, cuando sé que la palabra dulce calma la ira, entonces yo pienso 3 veces cómo voy a responder. Y si no voy a responder bien porque estoy bastante molesta o molesto, yo digo, cuento hasta 10, pero 10 no me funcionan, bueno, 20, cuento hasta 100, hasta las que sean, ¿verdad? Para responder con sabiduría. Entonces, no es todo este conocimiento aprendido, es saberlo aplicar. Hay cosas que lo veo en parejas que tenemos años de estar juntos y hay situaciones que dices, estas cosas no cambian, siempre están allí y siempre estoy renegando con ese mismo punto. ¿Qué debo hacer? Entregárselo a Dios y descansar en Él. Señor, tú trata este asunto. Yo no lo sé tratar, no puedo y ya son 15 años que tengo de casada. Y yo no puedo tratar este punto, entonces yo se lo entrego al Señor y dejo que Él trate esa situación, sí, porque yo no la sé tratar. Entonces es algo que a Dios le corresponde y se vale, ¿no?
Entonces, este pasaje o profecía que acabamos de leer, que Dios nos iba a renovar profundamente, ¿sí? Que Él iba a cambiar nuestra mente y también nuestro corazón. Antes pensábamos como piensa el mundo, pero ahora pensamos como dice la palabra del Señor. Entonces, esto que el Señor está renovando en nosotros produce, ¿sí?, vida, produce ejemplo. Toda la renovación que Dios está haciendo en nuestro interior debe de producir el fruto. Esta situación de renovarnos profundamente sería en una relación íntima. No solo sería que tengamos la ley de Dios, o sea, los mandamientos, ¿sí? No matarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no adulterarás. O sea, no es solamente tener la ley de Dios como algo externo, escrito en tablas o normas en mi vida. No es eso. Aquí la idea es que promete que Dios estará dentro de las personas, que Dios estará dentro de nuestro corazón, es decir, en nuestra conciencia y en nuestra forma de ser. Y se va a ver en el fruto que estemos dando. Esa promesa incluye también la transformación del corazón, que Él escribirá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Incluye esa transformación, no solo de obedecer reglas y normas, sino que los creyentes quieran y hagan la voluntad de Dios naturalmente. Es como cuando dices, voy a barrer. ¿Y qué piensas cuando vas a barrer? ¿Solamente en un recogedor? ¿En qué piensas? En una escoba. Naturalmente lo piensas, ¿no? Voy a tomar agua. Y cuando tú vas a tomar agua, tú nomás llegas y ya está servido. Piensas que vas a traer un vaso, sacas tu vaso, naturalmente lo haces. Entonces, eso es lo que Dios quiere al escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que naturalmente nosotros podamos obedecer. Quiero obedecer, quiero hacer la voluntad de Dios, y que naturalmente yo diga, no voy a mentir, no me voy a meter en problemas, esas murmuraciones y esos chismes no van conmigo. O sea, naturalmente pienso como Dios piensa. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que esa ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón haga la voluntad de Dios naturalmente, porque está siendo transformada nuestra vida desde adentro. Desde adentro. El Señor nos manda y nos inspira a que nosotros podamos tener comunión unos con otros, y que naturalmente pueda salir un saludo lleno del amor de Dios, ¿sí? Unas palabras de bendición a mi hermano o a mi hermana, no importa que es imperfecto, pero tú también eres imperfecto. Pero que naturalmente esa comunión se nos dé, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen comunión. Y es algo que nosotros se debe de reproducir naturalmente. ¿Sí se entiende hasta aquí? Lo que Dios quiere provocar con poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La semana pasada hablamos de cómo de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Y por qué la boca? Porque es el miembro más activo, ¿verdad? El que puede controlar su boca dice que puede controlar todo su cuerpo. O sea, es muy fácil. En tu boca puedes saber lo que hay en el corazón de la persona. Fácil. Ahí te das cuenta la rebeldía a la autoridad, rebeldía a la autoridad de Dios, a la autoridad de tu casa, ¿sí? Ahí se da uno cuenta la amargura, el enojo, de lo que sale, te puedes dar cuenta lo que hay. Dice Romanos 12:2.
Hay gente que muchas veces sabe que la riega y que dice cosas que no están bien y dice, ay, era broma. No, no era broma, salió lo que había ahí realmente, ¿verdad? Salió ahí, ya después te das cuenta, chin, creo que eso que dije no estuvo tan bien, me quemé, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, era broma, no, sale lo que hay. Por eso el Señor nos enseña con su palabra a ser prudentes. Todo eso viene de parte de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es algo que tú te tienes que poner delante de Dios y decir, quiero un cambio. Ya llevo 20 años de cristiano y estoy en el mismo sitio. Y aquí claro nos dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo lo dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo dice, ¿qué importa? ¿Qué importa que andes con alguien? No importa que no estés casado. Ahora casi nadie se casa. Es mejor estar juntos así. Vemos si funcionamos y si no, pues nos dejamos. Ese es el pensamiento del mundo, ¿no? Pero tristemente los hijos de Dios han adquirido ese mismo pensamiento. O sea, no importa. Y tenemos la manera de pensar que el mundo piensa. Y aquí nos dice, no te conformes a este siglo. Esa es la manera que piensa. Si vas a hacer las cosas como Dios dice, hazlas bien. Hazlas correctamente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo piensa así, ¿cómo? ¿Tienes 13 años? ¿Cómo que no te has acostado con nadie? Los jóvenes de la secundaria eso piensan ahora. Para ellos es normal. Ese es su pensamiento. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces es importante estar leyendo su palabra junto con nuestra comunión con Dios, porque es la manera en que su Espíritu Santo nos revela nuestra condición. Y nos podemos ver en el espejo de la palabra de Dios, que está el Espíritu de Dios plasmado en la Biblia, hablándonos, ¿sí? Conforme al pensamiento del Padre. Y nos transforma con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas que de verdad nos cuesta trabajo. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Esto me cuesta trabajo y he batallado mucho tiempo con esto. Ayúdame. Y créemelo que el Señor sí lo va a hacer. Entonces, un nuevo pacto, esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos experimentando. Ese nuevo pacto. El que el Señor estableció para nosotros es el que Dios quiere que tú y yo estemos experimentando. Se trata de una relación renovada entre Dios y el creyente, basada en cercanía, basada en perdón, basada en un cambio interior. Eso es lo que Dios quiere transformar, ¿sí? Si tú tienes cercanía con Dios, no te va a ser difícil perdonar. Una y otra vez. Si yo contara las veces que mi esposo y yo nos hemos perdonado, nos seguimos perdonando. Somos imperfectos. ¿Sí? Entonces, una y otra vez. Yo prometí que hasta que la muerte nos separe, una y otra vez, y corregir nuestras deficiencias, ¿sí? Que la palabra de Dios haga mella en nuestro corazón para ser mejores mujeres, pero también mejores hombres del hogar, mejores cabezas del hogar.
mejores instrumentos de Dios en la casa de Dios. Todo va relacionado. Si tú eres un buen hombre en tu hogar, eres un buen hombre en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora como hijos de Dios nos da identidad y pertenencia. ¿Sí? Porque ahora que somos hijos, y los hijos también reciben su reprimenda, como dicen, ¿no? Si no somos hijos, somos bastardos. Y el Señor, pues, o sea, no nos dejamos que el Señor nos aconseje y nos enseñe. Porque el Señor prometió, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí es donde Dios nos da identidad y pertenencia. Entonces, si dejamos que el Señor trabaje con nosotros, Él es nuestro Padre. Amén. Y esto nos habla de una relación íntima y comprometida. Íntima y comprometida de parte nuestra. ¿Cuáles son los cambios que debo hacer? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿En verdad piensan lo que creo que piensan? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿En verdad piensan que soy un buen cristiano o una buena cristiana? ¿Qué piensan los que están alrededor de mí? ¿Ven a Jesús en mi vida y ven esta renovación en mí? O sea, de una relación íntima y comprometida, porque no puedo decir que alabo al Señor y le canto bien hermoso, y recibo a la gente con todo el amor. ¿Sí ven eso en mí, en mi hogar? ¿Recibo a mi familia de la misma manera? Aquí la gente se transforma. Todos levantamos nuestras manos aquí, pero en nuestro hogar, en verdad, somos las mismas personas, estamos comprometidas con Dios y su evangelio y el pacto de su ley. Él está comprometido. Él ya nos dijo, ¿sí? Que nos da identidad y pertenencia porque Él será nuestro Dios. ¿Sí? Y nosotros seremos su pueblo. O sea, Dios sí está comprometido. Mi pregunta es, ¿y nosotros? ¿Sí lo estamos? Tenemos mucho trabajo, no solamente en la iglesia. La iglesia fue llamada para ser equipada para convertir a otros, para discipular a otros, para llevar el evangelio a otros. Todo lo que tú experimentas en esa intimidad con Dios, en esa palabra que Dios te habla, está siendo equipada para que otros conozcan lo que a ti te ha hecho feliz. Somos equipados para eso. Por eso es que nos reunimos como iglesia, para caminar en la unidad del Espíritu Santo como un cuerpo. ¿Sí? Que se va transformando, pero esto nos hace predicarles con ejemplo y palabras de verdad a los que no conocen al Señor. Ese es nuestro trabajo. Todos tenemos ese trabajo, todos estamos comprometidos a eso. Hablarle a tu papá que no quiere del Señor, hablarle a tus hermanos que te faltan por conocerle, hablar con tu jefe, ¿sí? Hablar con los que están cerca de ti, con los que Dios te dispone. Tenemos mucho trabajo y no nos debemos de cansar, ¿sí? La obra es del Espíritu Santo, pero el trabajo es nuestro y Dios quiere usarnos a cada uno como vasos transformados, renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, esto nos asocia con la fuente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, toda la obra es de Dios. ¿Sí? Dependemos de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Es la obra de Dios. Tú solamente obedece y Dios se encarga a través de su Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer. En Israel había 3 aspectos de la ley. Vimos que las tablas de la ley estaban ahí como preservación, ¿verdad? Entonces, había 3 aspectos de la ley y uno era la ley moral, que se trataba de los 10 mandamientos que estaban escritos sobre tablas de piedra. Esta ley fue dada a Israel 3 veces.
Esta ley fue dada a Israel 3 veces oralmente mientras se reunían en el Sinaí. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? Cuando Moisés subió al monte, Dios le dio todas las instrucciones y bajaba y comunicaba al pueblo de Israel. Volvía a subir y Dios le daba instrucciones, bajaba y les volvía a dar. Y lo podemos ver en Éxodo 19:20. Este no lo vamos a ver y también lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 5. Y también en Hebreos 12, del 18 al 20. Cuando bajó Moisés, porque él tardó, en una de las ocasiones que él subió, tardó 40 días. No se tardó, era el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Y cuando él tarda, ese tiempo era un tiempo de prueba. El número 40 se refiere a tiempo de prueba. Y cuando él baja, y bueno, ustedes que saben la historia, encontró ahí un desgarriate, ¿verdad? Todos danzando, y la Biblia explica cosas sexuales muy fuertes que ellos estaban haciendo, o sea, denigraron toda la alabanza y toda la adoración porque levantaron un becerro de oro que ellos mismos levantaron. Y el primer mandamiento, ¿cuál era? No tendrás dioses ajenos. Y el primerito, o sea, nada más para que se den cuenta cómo está nuestro corazón. O sea, ellos representan nuestro corazón. No fue el pueblo de Israel, ellos representan nuestro corazón. El corazón del hombre así es. Les estaban dando la ley, les estaban instruyendo, inmediatamente, en 40 días, fue un tiempo de prueba. Fue un tiempo de prueba para el pueblo. ¿Y qué hicieron? Quebrantaron el primero y máximo mandamiento, porque de ese depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, más tarde, esa ley fue escrita por el dedo de Dios sobre esas tablas de piedra, que cuando baja Moisés, las quiebra, ¿sí? Por el enojo que tuvo al ver todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Se hicieron de acuerdo al Dios que levantaron. ¿Sí? Un Dios corrupto, un Dios mundano, se hicieron. La Escritura menciona ciertas palabras sexuales que estuvieron en ese ambiente horribles. Si usted puede definirlo en su casa y buscar palabras hebreas, usted se va a encontrar con lo que yo le estoy diciendo. O sea, ahorita no lo traigo porque ese no es mi tema, pero se hicieron de acuerdo al Dios que adoraron. ¿Sí? Pero veamos Éxodo 31:18. Dice, y cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Y Éxodo 32:16, por favor. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, estas tablas de la ley fueron rotas por Moisés, ¿sí? Lo que simbolizó para el pueblo de Israel, de qué manera ellos habían roto aquellos mandamientos con su pecaminosidad y con su idolatría al hacer ese becerro de oro. Fue algo terrible. Algo terrible, porque no fallaron en otra cosa, fallaron en el principal mandamiento y los condujo en cosas sexuales, en todo lo que hablaba la ley, lo quebrantaron ahí, todo. Y veamos Éxodo 32:19, y aconteció
que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Finalmente, estos mandamientos fueron escritos por segunda vez sobre piedra y lo vemos en Éxodo 34 del 1 al 4. Éxodo 34 del 1 al 4. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedras. Y vamos a ver también Deuteronomio 10 del 1 al 5. Vamos a ver cómo esas tablas ubicados en el arca de Moisés. Vamos a ver dónde quedaron. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me mandó. Esas eran las tablas que quedaron en esa arca y son las tablas de las cuales estamos hablando. Entonces, esas tablas fueron puestas detrás del propiciatorio. El propiciatorio estamos hablando que estaba encima de la caja, ¿verdad? Entonces dice atrás, quiere decir que estaban adentro, no atrás de la caja, sino atrás del propiciatorio. ¿Sí queda claro? Ok, estaban adentro, pues, manchado, este propiciatorio que era manchado de sangre. Entonces, estamos hablando de 3 aspectos de la ley. Vimos la ley moral, que era esta, ahora vamos a ver la ley civil. Era cómo estaba divididos los mandamientos. La ley civil, la que comúnmente se refiere como al libro de la ley. Que era el Pentateuco. Estas leyes era una amplificación de la ley moral. Estas leyes eran una amplificación de la ley moral. O sea, esto fue resumido en 10 pasos, ¿sí? Pero la ley civil estaba en todo el Pentateuco. Esa era una amplificación de esta ley moral que acabamos de decir y procedía de las bases de la ley moral, ¿sí? Y se aplicaba a situaciones específicas. Esta ley civil se aplicaba a situaciones específicas. Estas leyes estaban escritas en un libro ubicado al lado del arca. Y vamos a ver en Deuteronomio 31, 24 al 26. ¿Dónde estaba? Y cuando dice, ahí nos dice dónde estaba. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las tablas de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti. Pero también esta ley
se dividía en otra parte que se llamaba la ley ceremonial. Y en esta ley ceremonial nosotros podemos ver la manifestación de la gracia de Dios. Entonces está dividida en tres: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, ¿verdad? Que es la manifestación de la gracia de Dios y tenía que ver con todas las regulaciones referidas a la sangre sacrificial, que era todo lo que el procedimiento que se hacía en el tabernáculo. Tenía que ver con todas las regulaciones referidas, para las que están escribiendo, a la sangre sacrificial, que era el sacerdocio, el servicio del santuario, las fiestas del Señor, el Sabbat. Y lo podemos ver en Éxodo, capítulo 25 hasta el 40. Entonces, el libro Éxodo 25 al 40, ¿sí? El libro de Levítico cubre todos estos ceremoniales, todo lo que debería de hacerse dentro del santuario y cada regla que estaba escrita, cada ley que estaba escrita para todo este procedimiento ceremonial. Entonces, la enseñanza de lo que contenía el arca como su ley o su palabra, ¿sí? Debe hacerse vida en nuestro ser. Tenemos mucho que trabajar, ¿verdad que sí? Sí. Cuando pasemos nosotros por dificultades, por enfermedades, por pruebas, su palabra siempre ha prometido que nos preservará. Esa es la condición de Dios y el pacto de Dios, que Él cuidará, nos protegerá siempre. Cuando pasemos por todas estas cosas, la palabra de Dios es la que nos mantendrá de pie. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer? Obedecer la palabra. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer? Confiar. ¿Qué debemos hacer? Aplicarla, ser fieles, ser fieles. El Señor es fiel, pero nosotros tenemos que ser fieles. Una y otra vez buscar al Señor, ¿verdad? Siendo fieles, no buscarlo cada domingo, no abrir la Biblia cada domingo, ser fieles para que el Señor nos pueda preservar. Estamos en un mundo de cabeza, estamos en un mundo contaminado. Vamos a ver más adelante algo muy hermoso que el Señor me habló ayer y lo descubrí por primera vez. Bueno, yo tenía en mi tiempo de cristiana otro entendimiento y vi algo muy hermoso que es parte de esta clase, pero lo voy a ver más adelante y se van a dar cuenta lo maravilloso que es Dios, ¿sí? Entonces, la ley con su presencia debe reflejar la gloria plena de Dios. La ley con su presencia debe reflejar la gloria plena de Dios. Esa ley no va a cambiar, nunca cambia. Es una ley que siempre es permanente. Cualquiera que habite en la presencia de Cristo glorificado, cualquiera que habite en la presencia de Cristo glorificado reflejará su naturaleza. Cualquiera que habite en la presencia de Cristo glorificado reflejará su naturaleza. Eso es una ley espiritual, no cambia. Cuando tú estás en esa intimidad, cuando
tú estás conociendo la palabra del Señor, la vida de Dios, el Espíritu de Dios, dice su palabra, que sus palabras son vida y son espíritu. Entonces, si tú estás en esa presencia, lo va a reflejar tu vida, lo va a reflejar. Aquí no hay engaño y no vas a engañar a nadie, lo va a reflejar. Y terminamos esta partecita de la ley con este salmo que se me hizo muy hermoso, Salmo 19 del 7 al 14. Me gustaría que lo buscaran y me acompañaran antes de entrar a la otra parte. Salmo 19, 7, 14. Si lo traen ahí en su Biblia, por favor, acompáñenme. Yo sé que se lo ponen ahí enfrente para más fácil, pero véalo en su Biblia, para que la abra. Porque hay algunas que no han estrenado su Biblia hace mucho tiempo, Toda deshojada. Bueno, dice, verso 7, perdón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué palabra tan preciosa. Cómo encierra todo lo que hablamos. Lo que la ley de Dios puede hacer aquel que se humilla, aquel que es humilde. El Señor, no aquel que no es humilde, no confundamos con aquel que no tiene dinero o que vive así en una casita. No confundamos. Aquel que es humilde es aquel que se humilla delante de Dios, aquel que reconoce su necesidad de Él. A ese el Señor lo hace un sabio. No es al que tiene un montón de conocimiento y tiene en Harvard todas las títulos que no se trata de eso. Se trata de aquel que reconoce cuánto necesita a Dios. ¿Verdad que lo necesitamos? Necesitamos a Dios. Necesitamos que nos transforme. Necesitamos cambios en nuestra vida. Quería seguir con el otro tema, pero ya no lo terminé. Hablaremos del maná que estaba en el arca, pero lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Para no quedarme ya a la mitad. Vamos a darle gracias a Dios y más que eso, miren, ¿qué tanto podríamos ser del % de la iglesia? ¿Un 5%? Ajá. ¿Un 10% de la iglesia? Si hubiese cambios con este 10%, créame que nuestra iglesia tendría un tremendo cambio. Con mujeres, con hombres, con jóvenes, con jovencitas, con niños, con adultos llenos del Espíritu Santo. Por favor, si usted ya conoce al Señor y es como esa águila que tiene un pico horrible, ya todo unas uñas espantosas, y el águila se sube a la montaña y se golpea, quitándose el pico viejo, las plumas viejas, las uñas viejas. Yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo que nuestra familia vea la diferencia. Ya es tiempo. Ya es tiempo que vea un cambio en nosotros. Porque tus años que llevas de recorrido
no habla nada bien de ti. La sabiduría, ¿dónde está? La ley del Señor está tirada por la basura, menospreciando la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando tú no haces lo que el Señor te pide, estás menospreciando su palabra. Estás menospreciando su palabra, que lo vamos a ver también más adelante con el maná. Cuando la gente lo recogió, no entendían qué pasaba. Muchas veces no vas a entender lo que Dios te está hablando, pero deja que Dios haga la obra, simplemente obedécela. Al obedecerla, lleva integrado esa bendición. Pero cuando tú ejecutas la obediencia, entonces la bendición se activa. Mientras que tú no lo obedeces, no hay bendición. Y muchas veces, conociendo ya tanto tiempo la palabra, nos conducimos como necios. Y vamos a ver, porque así se llamaba este maná. ¿Qué es esto? O sea, la gente quedó confundida de que, ¿cómo se le...? Y así muchas veces cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, de repente decimos, ¿qué es esto? ¿Qué me está hablando el Señor? ¿Qué me quiere decir? ¿Sí o no? Así era el maná que el Señor les presentó. Y si tú te haces esa pregunta, deja que Dios te diga, ¿qué es eso para ti? ¿Qué es eso para tu vida? Porque lo necesitas. Lo necesitamos. Necesitamos cambios. Si nosotros cambiamos, la iglesia cambia. Si no es lo mismo que uno vaya jalando, uno solo jale una carreta, a cuando varios se unen a jalar, la verdad, no es lo mismo. Es fácil saber la dirección de Dios cuando todos estamos en el mismo espíritu, unidos con una misma mente y un mismo corazón. Pero cuando tú corres para allá y los demás para acá, no se puede. Hay que hacer un compromiso de buscar a Dios, de buscar su ley y de comprometernos en intimidad con Él. Dios quiere cambiarte. Y eso que se te hace imposible y difícil para ti, Dios sí lo puede hacer. Párate como el águila ahí en la cumbre y golpéate y quítate todo eso que a Dios le desagrada. Estorba porque no puedes volar. No puedes volar igual. Y el ciclo del águila, Él lo conoce. Él sabe que necesita hacerlo. Y en nuestro ciclo muchas veces nos vamos acostumbrando. Por eso la palabra del Señor dice, renovaos, porque lo necesitamos. Necesitamos renovarnos. Señor, vuélvenos a tu primer amor. Vuélvenos como al principio. Vuélvenos como al principio. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? Querías orar en todos lados, no te importaba si ibas hablando sola en el camino, o sea, eso no te importaba. Era una acción, era un deseo y Dios quiere usarte con esa misma pasión que al principio. Vamos a hablar en el maná de esas cosas que Dios les habló a las iglesias. ¿Y por qué les habló de esa manera? Dios dice, y a todos ellos yo los iba a bendecir. Les dio una promesa, ¿verdad? Y vamos a ver esas promesas. Les tengo algo guardado, algo muy hermoso que el Señor me dio y yo sé que va a abrir su entendimiento más claro de las cosas que Dios nos quiere bendecir en esta tierra. No es solo hasta que estemos allá en su presencia, no. Nosotros cuando decidimos seguir al Señor, la eternidad está aquí con Él y la podemos experimentar aquí. Amén. Así es, así es. El reino de Dios se establece con aquellos que buscan su presencia y su palabra. Vamos orando y hacer un compromiso. Yo no puedo hacer un compromiso por usted. Yo estoy creyendo que usted lo está haciendo, pero hay que hacer un compromiso que de verdad no dejemos de luchar, no dejemos de ser fieles. Ay, Señor, ya se me hizo tarde, hoy no. Estemos siendo fieles y apurándonos a no dejar eso para mañana. Hagámoslo como iglesia, hagámoslo como hijos de Dios,
Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu ley hermosa, Señor, que transforma el alma. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos preserva, Señor, de este mundo cruel, Señor, de este mundo, Señor, que vive en abominación delante de tus ojos, Señor. Y en medio de todo eso, tú nos has guardado, Señor. No cabe duda que tu palabra ha sido grande, misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Y aquí estamos en esta mañana reconociendo, Señor, que tus palabras son vida, Señor, que tus palabras son vida para nosotros, Señor. Te reconocemos, Señor. Gracias, Señor, por hablar esta palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Permite, Señor, que esta palabra nos transforme, nos cambie, nos haga nuevas criaturas, Señor. Que ese pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor, sea un pacto que hoy se quiera renovar en cada uno de los que estamos aquí. Que podamos nosotros tener esa comunión a través de tu palabra también, Señor. Y que podamos obedecer cada una de esas palabras que tú nos hables a nuestro corazón. Porque tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces nuestros anhelos. Aún antes de decir lo que deseamos, Señor, tú ya lo sabes todo. Y tú, Señor, nos puedes llevar a cabo cualquier deseo de nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra es así, que tú cumplirás, Señor, los deseos de nuestro corazón, Señor. Cuando el corazón camina contigo en obediencia, cuando el corazón desea agradarte a ti en todas las cosas, Señor, porque tu palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros queremos primeramente buscarte a ti, Señor, que tu palabra confronte nuestro corazón y todas aquellas cosas íntimas y rebeldes que están ahí escondidas, para que tú nos cambies, para que tú nos hagas personas mansas, humildes delante de ti, Señor. Te necesitamos mucho, Señor. Te damos gracias y en esta mañana queremos hacer un compromiso contigo de buscarte, un compromiso contigo de leer, Señor, cada una de tus palabras que escribiste para preservar mi vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para